No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por acercaros. Yo soy María Zavala, soy periodista, tengo 3 hijos y trabajo como consultora en los campos de ciudadanía digital, alfabetización digital, educación, tecnología. Y todas las semanas, por un motivo u otro, pues me reúno con profesores, con estudiantes, con padres de familia, con profesionales implicados en educación y la convivencia de esa educación con el mundo digital, para hablar un poco sobre cómo acompañar a las nuevas generaciones en el mundo que les está tocando vivir y que nos toca también a nosotros vivir. Y como me reúno con estas personas todas las semanas tengo muchas conversaciones sobre incertidumbres, sobre inquietudes, sobre dudas, muchas preguntas, no sabemos hacia dónde vamos, o sí lo sabemos, tenemos respuestas, nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. Al final nos parece que tenemos tanta información y sin embargo no sabemos nada, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que de siempre, no solo ahora, la educación nos preocupa, tenemos niños, alumnos o hijos que están creciendo y queremos que desarrollen al máximo sus capacidades y que tengan aquellas herramientas que van a necesitar para vivir de la mejor manera posible en lo personal y en lo profesional. Tenemos muchas dudas y tenemos muchas esperanzas también, ¿no? Esto es un mar de oportunidades y de retos. Y si a esto de la educación con muchas oportunidades y muchos retos le añadimos el impacto de la digitalización de la sociedad, pues ya no tenemos un mar, tenemos un océano de más retos y más oportunidades y muchas incertidumbres y muchas inquietudes y muchas esperanzas. En el campo de la educación entendida como transmisión de conocimiento y como enseñanza, incorporar la tecnología significa muchas cosas, algunas más prácticas y otras más teóricas, que se me ocurran ahora mismo. Prácticas, hablamos de proyectos tecnológicos en los colegios, con tablets, hablamos de plataformas por las que los colegios se comunican con las familias y con los propios estudiantes y en las que los profesores califican, hablamos de aplicaciones para aprender, hablamos de introducir la tecnología en el aula, hablamos de pizarras digitales, cuando son pequeños y una esquina en la que hay un ordenador para que se familiaricen con esas pantallas. Tecnología en el aula también es hablar de clase invertida, es hablar de aprendizaje online, es hablar de ya no hacemos un I do you watch, ahora hacemos un you do I watch, entonces ahora el alumno tiene un rol diferente porque tenemos además mayor interactividad y es que el niño ve un vídeo de YouTube sobre planetas y luego hablamos en clase sobre los planetas. Tecnología en la escuela son muchas cosas, ¿no? Y un reciclaje de los docentes y una revolución en los alumnos y una adaptación en las familias y en los sistemas educativos. Y al final lo que tenemos es muchas teorías y muchas prácticas y muchas opiniones, no solamente controvertidas, sino en ocasiones contrapuestas. Hablamos de nuevas pedagogías, de viejas pedagogías con nuevas herramientas y al final volvemos otra vez a las dudas, a las incertidumbres, a las expectativas y a las muchas preguntas, ¿no? Que es un poco con lo que empezamos el evento de esta tarde. Preguntas como qué es aprendizaje online o para qué sirve, y qué es flipped classroom, y qué es blended learning, y qué es disrupción en la educación, y qué significa centrar la enseñanza en el alumno a través de sus competencias, o qué significa controlar o regular el uso de un dispositivo en las aulas, cuál es el papel del profesor, cuál es el papel del alumno y cuál es el papel del gestor y cómo lo tienen que gestionar las familias. Yo tengo hijos, su colegio tiene proyecto tecnológico y hay discusiones de todo tipo, ¿no? Y cómo va a ser la educación del futuro. ¿Va a impactar más aún la tecnología, en qué les estamos enseñando, en cómo ellos van a aprender? Nos preguntamos muchos días, ¿es realmente necesario que les contemos todo si todo lo tienen a golpe de clic en un buscador? Y entonces algunos te responden, sí hace falta, porque lo importante es que sepan buscar y que sepan elegir. Otros te dicen, no, lo importante... Más preguntas, ¿no? Y en el contexto de todas estas preguntas, como decía Pablo hace un minuto, pues se celebra Enlighted, que es una conferencia de 3 días organizada por Fundación Telefónica, Instituto de Empresa University y South Summit, en la que se van a juntar una serie de expertos internacionales sobre educación para hablar de reinventar la educación en la era digital, no tanto respondiendo a las preguntas, sino quizás replanteándose
qué preguntas tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que realmente tenemos que hacernos? ¿Qué necesitan aprender nuestros alumnos o nuestros hijos? ¿Y cuáles son las maneras mejores de enseñarles eso que tienen que saber? Por su futuro profesional, por esas profesiones que van a tener que desempeñar, que es el tema del que se ha hablado en la jornada de hoy, por la época que van a pasar en instituto y sobre todo en la universidad, que es lo que se va a hablar más mañana, y por la época que pasan en el colegio, que es de lo que se va a hablar más el viernes. Porque al final, y esta frase la dije en este mismo espacio hace más de un año, resulta que no es la tecla, es la persona. Esto es una frase que digo yo mucho siempre, ¿no? No es el dispositivo, no es la app, no es la red social, no es la pantalla en concreto. Las cosas no pasan con la tecnología porque el ratón se dé a sí mismo solo y el enter se pulse solo. Siempre hay una persona que le da al comando y que toma la decisión, ¿no? Entonces al final estamos realmente educando a personas, y personas que tienen que acostumbrarse a vivir en un mundo que, nos guste o no, pues no es exactamente como el de antes. Cuando yo hablo con los padres de familia en los talleres, les digo que aunque queramos educar a nuestros hijos en nuestra infancia, en la que tuvimos en los 70, en los 80, o los más jóvenes en los 90, pues esta infancia no puede ser igual, porque ellos viven en otra época, ¿no? En el marco de Enlighten tenemos el evento de hoy, y tenemos mucha suerte, o esa es mi opinión, porque tenemos a Kieran y a Michael para hablarnos de cosas interesantes que tienen que ver con algunas de estas nuevas preguntas que nos podemos plantear, como por ejemplo, cómo contagiar las ganas de aprender, o cómo inspirar el entusiasmo por aprender, o cómo hacerle creer a un niño que puede aprender y luego hacer algo con eso que haya aprendido y que puede ser importante eso que consiga hacer. Hablar sobre nuevas formas de enseñar para niños que tienen nuevas formas de aprender. Y podemos hablar también sobre qué significa innovar en una clase, porque muchas veces hablamos de innovación de una forma muy fácil, sin realmente pensar en lo que estamos diciendo, y pues hablaremos, por ejemplo, sobre todo con Michael, de qué significa innovar. Y los presento. Yo tengo a la derecha a Kiran Birsethi. Kiran es fundadora y directora del Colegio Riverside en Ahmedabad, India. Os recomiendo que veáis vídeos porque es una experiencia brutal ver lo que hacen con los niños en este colegio. Fundadora de Approach, que es una iniciativa para hacer las ciudades más amigables para los niños, luego le preguntaré también sobre esto, y fundadora de Design for Change, que es un movimiento hecho por niños y para niños que está en más de 60 países, España incluida, y tema del que también nos contará Kieran un poquito más en su intervención. Y a mi izquierda Michael Horn, que es cofundador del Instituto Clayton Christensen, donde trabaja para concienciar a legisladores y líderes comunitarios sobre el poder de la innovación disruptiva en los ámbitos de educación básica y superior. Es director de estrategia de Entangled Ventures y consultor en Entangled Solutions, donde ofrece servicios a instituciones de educación superior, y ha escrito además varios libros y numerosos artículos sobre innovación educativa. Además de quienes estáis en la sala, nos siguen por streaming a través de la web del espacio. A todos os invito a que participéis. Los que nos siguen por redes sociales o por el streaming pueden hacer también preguntas, o desde aquí con el móvil, utilizando el hashtag #OtraEducación. Y sin más, pues yo creo, Kieran, que te escuchamos. A ver qué nos tienes que contar. Va Kieran antes porque es la dama y las damas van primero, pero también porque ella trabaja de forma muy especial con niños pequeños, medianos, y con Michael, aunque también trabaja con lo que nosotros llamamos la educación básica, él tiene mucha experiencia también en lo que es educación superior, instituto y universidad. Kieran, por favor. Oh, there was a lot covered. Madre mía, ha sido una presentación muy exhaustiva. Muchas gracias por invitarnos. Es emocionante estar de vuelta en Telefónica. Vine hace un par de años y creo que bueno, en realidad Telefónica está muy implicada con los niños, la innovación y el futuro. En realidad, bueno, un poco creo que algo en lo que nosotros también estamos muy metidos. No sé si pueden levantar la mano. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos tienen hijos en la sala? Bueno, creo que la pregunta que les voy a hacer es muy fácil. ¿Cuántos llevarían a su hijo a un médico que le ha recetado un medicamento que no era el adecuado para lo que le pasaba a vuestro hijo? Vamos, bueno, otra oportunidad. ¿Alguien llevaría a su hijo a un médico que le ha recetado un medicamento incorrecto a su hijo?
¿Y qué hay de un restaurante? Por ejemplo, un restaurante en el que le han servido comida caducada o que no estaba en buen estado. Y sin embargo, seguimos llevando a nuestros hijos a escuelas con sistemas que no funcionan, porque no hay otra elección. Y creo que así empezó mi historia. Yo no quería trabajar en educación, era diseñadora, tenía una vida maravillosa y fui madre y toda mi vida cambió. Y bueno, así es como llegué a darme cuenta de que, bueno, no sé si podemos poner mi presentación, por favor, para mostrarles un poco a qué me refiero. Creo que en el mundo en el que yo vivo, y bueno, estoy hablando de hace muchos años, había una crisis de la compasión. Fui al colegio de mi hijo, tenía 7, 8 años y me acuerdo unos 3 meses de estar en el colegio. Fui a hablar con la profesora y le dije, ay, por favor, háblame de mi hijo, cuéntame lo maravilloso que es, qué es lo que le gusta hacer, quiénes son sus amigos. Y el profesor me dijo, ¿cuál es su número de estudiante? Y de repente, tan fácil como eso, mi hijo no tenía nombre. Era un número, una cifra, una estadística de un niño que iba al colegio en India. Un país en el que hay más de 1 millón de niños que van al colegio. Era simplemente un número más de un país. ¿Cuántos niños van al colegio, están escolarizados en India? Y son todos un montón de números. Y eso es lo que yo no entendía. Esta idea de la compasión, de la crisis que estábamos viviendo, es el mundo en el que vivimos ahora mismo. Tenemos miedo, sufrimos la intolerancia, les inspiramos a los niños la competencia entre ellos, que tengan miedo. Y convertimos el mundo en un lugar inseguro para los niños en vez de convertirlo en un lugar más seguro. Y no es cierto, no es así. Ahora mismo en nuestros colegios, en nuestras escuelas, esto es lo que está ocurriendo. Durante 15 años les hemos estado diciendo a nuestros hijos lo importante que es la educación. Debéis aprender qué es el Everest, la fotosíntesis, gramática. Y en estos mismos 15 años ni siquiera hemos tenido tiempo para ayudarles a aprender sobre las desigualdades, sobre los derechos de los niños, sobre la compasión. Y esto son 15 años de la edad de la vida de nuestros hijos. Durante 15 años tienen que escuchar a lo que nosotros les decimos, pero no les enseñamos sobre esto. Por eso no son creativos, no son empáticos. Es algo que no vamos a conseguir así, por azar. Así que es importante que los niños aprendan la pasión y la compasión. Pero no podemos esperar que se levanten y de un día para otro hayan aprendido todos estos valores. Este es David Kelly. Y hace mucho tiempo dijo ya, todo lo que uno ve alrededor suyo ha sido diseñado por el hombre, excepto la naturaleza. Así que bueno, los asientos en los que estamos sentados, la tecnología que utilizamos, de lo que estábamos hablando, todos son cosas diseñadas por el hombre, excepto la naturaleza. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿y si pudiéramos diseñar la naturaleza humana? ¿Podríamos en realidad así llegar a esa empatía? Nacemos como parte de la especie humana por casualidad, pero ¿podríamos llegar a ser humanos por diseño? ¿Podríamos hacer que todos los niños aprendieran, se graduaran, se licenciaran en pasión y compasión? Este es el cambio de mentalidad que queríamos buscar en Riverside. Queríamos que todos los niños aprendieran estos valores. Si es posible, yo puedo hacerlo. La idea de empezar con la empatía, desde el corazón humano, y no trabajar simplemente en la educación convencional. Y bueno, ¿cómo íbamos a hacerlo? Queríamos trabajar con 4 pilares: sentir, imaginar, hacer y compartir. Y con esta fórmula empezamos a intentar inculcar esa empatía, el sentir. El segundo pilar, la imaginación.
tiene que ver con la ética. El tercero sería el hacer, la idea de que cuando alguien hace algo, esto debe ser algo de calidad, no buscar la mediocridad. Y el último pilar, el compartir, la idea de no competir entre nosotros, sino compartir los unos con los otros. Y estos 4 pilares son los que nos van a llevar de ser personas a ser personas con humanidad. Feel, imagine, do, and share. Just start by first feeling. What are you trying to solve? The problem was that Sunil Bhai, he likes to do a lot of work, but then he had to run back and forth. Sunil Bhai had to go everywhere. Then we said, what do we do after we understand? We imagine the preferred scenario. There is the imagine. We hear each other's ideas so that we can come up with better solutions. First of all, like Earth had got the idea that we can make a belt. We were making a jacket. We thought we will make lots of pockets. And then you go out and do the action. We illustrated first how the belt will look. Cut the sleeves, we stitched, then we cut, then we stitched only on 3 sides and so it became a pocket. And then you share it. I think one of the key things that we learned is we were not sharing. We were just not sharing enough in education. We talked about with him that why we made this for him, how it will be useful for him. We were telling him he cannot waste his time and his energy. He was feeling happy because now he didn't have to run all over the place to find a key. He just had to take it out from his pocket and give it to the person who wants the key. To have our children have creative confidence is probably the greatest gift you can give them. Well, they are the 2 most powerful words in the English language. I can. And that's what we're saying. Y a eso me refiero. Tenemos que ayudar a los niños, no decirles, no, eres muy joven, a lo mejor cuando tengas 18, no. La edad no tiene que ver con competir los unos con los otros. Nuestros hijos, los primeros 2 años de su vida, lo que hacen es decirnos, mira lo que hago, ahora gateo, estoy aprendiendo a andar, aprendiendo a hablar, y cuando están haciendo todo eso es cuando les mandamos al colegio y les decimos, ahora te tienes que quedar sentadito, tienes que escuchar a lo que yo te digo, no puedes correr. Entonces, este cambio de mentalidad, esta mentalidad del yo puedo, tiene que ver con esto. Así es como hacemos que los niños sean empáticos y creativos. Así que sí, fue como cuando decidimos que esto tenía que ser algo que compartiésemos con todo el mundo. Estos 4 pilares de sentir, imaginar, hacer y compartir, queríamos compartirlos con todo el mundo y dar la misma oportunidad a los niños de todo el mundo. Les pedimos a los niños de todo el mundo, elige un tema, una semana y plantea un cambio. Lo hicimos en 65 países. Imaginen, con el poder de las ideas, por la primera vez les dimos la oportunidad de hacer esto a los niños. En vez de decirles a ellos lo que tenían que cambiar, les dimos la oportunidad de decirnos ellos a nosotros. Y entonces escuchamos lo que los niños nos tenían que decir, qué es lo que les molesta, qué es lo que les chirría, el bullying en los colegios o ayudar a las personas mayores, soluciones que los niños podían aportar por sí mismos. Y este cambio de mentalidad tiene la capacidad de tirar abajo todas las barreras. Cualquier niño en cualquier parte del mundo podía dar rienda suelta a ese poder, a esa capacidad. No tiene que ver con las tecnologías. Les estábamos diciendo, vosotros tenéis vuestro propio corazón, vuestra cabeza, podéis cambiar el mundo. Y les voy a mostrar un ejemplo de una pequeña escuela, un pequeño colegio en India. Un niño que iba al colegio no podía llegar al colegio porque tenía la polio, había tenido la polio, y decidió que quería poder llegar al colegio. Un verdadero ejemplo de empatía. These are schools in India. And right here I can... Aquí estamos viendo cómo se produce ese cambio de mentalidad. Este es un colegio en India.
So they decide to look at what Decidieron plantearse qué podían cambiar. they said. We must bring Kamlesh back to school. He says, let's lift him. Y decía, bueno, vamos a traerle con una bicicleta. Every day they go. Todos los días van, le cogen en brazos y le llevan en la bicicleta. Este es el poder de estas ganas de hacer las cosas. No son tecnologías, es un profesor escuchando lo que los niños quieren cambiar. He has to go to the bath. Tienen que ir, van a por comida y ayudan a sus amigos. Y son niños que comen solo una vez al día, no como nuestros hijos. Ladies and gentlemen, this is the Esto es la empatía. Y este tipo de historias son las que se tienen que compartir con todo el resto del mundo. The teacher says it's so inspiring. El profesor dice que es muy inspirador oír estas historias, oír cómo los niños proponen sus propias ideas. Cuanto más amor le das al niño, más te devuelve. Esta es la innovación que necesitamos. Sí, la tecnología puede dar apoyo a esto, pero estos son los niños que necesitamos en el mundo. Y para llevar esto aún más allá, tenemos una gran oportunidad. La última vez hablamos con el Vaticano y el Papa decía: niños, por favor, no observéis la vida desde el balcón, debéis afrontarla. Llevamos a 4.000 niños de 100 países con 100 soluciones para lograr 10 objetivos globales a Roma. Y son niños como los nuestros, niños de Colombia, de Anita, de Pudán, niños que quieren convertir el mundo en un lugar mejor, ahora, no cuando tengan 18 años. Y eso es lo que tenemos que hacer para lograr un cambio. Esa es la manera de empezar. Así que bueno, les invito a todos a ayudar a que esto ocurra. Si queremos ayudar a los jóvenes a que se conviertan en adultos que busquen el cambio, debemos ayudarles, debemos hacerlo diseñando ese cambio. How do you top that? I don't know that I can top that. I was crying when Bueno, me han saltado las lágrimas. Sorprendente la forma, me parece fantástico el contenido, y teniendo en cuenta lo que permitió cada uno de nuestros alumnos y nos demuestra que son capaces, que lo pueden hacer. Muchas gracias, ha sido fantástico. Bueno, empiezo. Primero, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez en España, punto. Así que estoy encantado. Y quiero contaros la historia de un niño que conocí en California cuando vivía en California en el 2010. Antes, quiero empezar por una cosa que creo que sería provocar un poco de debate. Y lo que quiero decir es que nuestros colegios no se diseñaron para optimizar el aprendizaje, el conocimiento. No se diseñaron para nada, en absoluto. Si tenéis alguna duda al respecto, pensad cuando eres jóvenes, cuando eres alumnos de tercer grado, cuarto, quinto grado, a lo mejor instituto, donde fuere. Y imaginaos de nuevo jóvenes en ese entorno. Os hablaré de la historia de Jack, que conocí en Los Altos, en California. Jack estaba en quinto grado, en su clase, y al principio del curso entró y le calificaron el cuarto desde abajo en matemáticas. En un colegio tradicional, lo que hubiera sucedido en Jack es que le hubieran puesto en el colectivo, en los grupos de los que pueden hacer mates,
lo que será bien, con lo cual nunca hubiera llegado a las fórmulas de integrales hasta el instituto, aunque estoy de acuerdo contigo que las matemáticas, en fin, no es para todos. Eso hubiera incidido en sus opciones universitarias y todo tipo de cosas, y en realidad Jack estaba, pues, le costaba la división, la multiplicación con doble dígito, y no era que esas lecciones por sí eran un reto para él, sino es que le faltaban cosas que habían sucedido mucho antes, cuando él estaba en primero, segundo, tercer grado, que se había saltado, y tenía lagunas de aprendizaje. Pero en las escuelas damos lecciones, los alumnos hacen todo lo posible, esas 3 semanas o 2 semanas que les damos por, pues, las sumas, restas, y al final, independientemente de lo que sepas, lo que hayas retenido o lo que sepas hacer, la clase entera pasa a la siguiente etapa. Y esto fue lo que le sucedió a Jack de forma repetida. Terminaban con sumas y pasaban a otra cosa. Ya casi que entendía las restas y pasaban a otra cosa. Hablando con la multiplicación, la división. Entonces tenía grandes lagunas de aprendizaje. Y también sucede al revés. Claro. Yo vivo ahora en Lexington, en Massachusetts, Estados Unidos, donde empezó la revolución, que nos libró de Inglaterra. Los primeros disparos tuvieron lugar ahí. Así que imaginaos a alguien que esté de vacaciones con sus padres a Lexington y están aprendiendo el principio de la revolución y vuelven al colegio, y resulta que justo abordan la historia de Lexington y hablan de todo lo que ya saben porque han visitado, y el segundo día están muy contentos porque profundizan un poco más en la historia. El tercer día ya se preguntan ¿por qué seguimos hablando de algo que ya hemos comentado hace 3 días, que ya sabemos? Y el cuarto día ya se aburren por completo porque ya lo han visto en directo, en clase. Así que son diferentes, son personas, unos que se aburren por completo con la temática que están abordando, y otros que les derrumban por completo porque creamos esas lagunas. ¿Por qué hemos creado y diseñado los colegios así? Pues a propósito, están en base a lo que son las fábricas, para agruparles en lo que son las fábricas. Conocemos su año de nacimiento y decimos, muy bien, los que han diseñado los currículums son los mejores astrólogos, y como tú has nacido en el año de la abeja, en el 1958, tú vas a aprender esto. Y en el 16 de abril, esto es lo que te vamos a enseñar, independientemente de qué etapa de aprendizaje yo me encuentre. No abordamos o consideramos otras preguntas. Y en realidad, pues, oye, sería fantástico si todos fuéramos capaces de aprender al mismo ritmo y todos tuviéramos los mismos conocimientos, pero como la ciencia cognitiva nos ha mostrado muchas veces, y como nuestra propia experiencia nos ha mostrado, todos tenemos necesidades de aprendizaje diferentes. Algunos aprendemos algo rápidamente, lo entendemos y somos capaces de evolucionar rápidamente al siguiente tema. Otros necesitamos más tiempo para comprender cómo funciona, tenemos que jugar con ello, un proyecto, palparlo con las manos, y todo esto depende de la materia, la temática, en fin, lo que estemos trabajando en ese momento. Y en realidad es porque tenemos, la capacidad de memoria es diferente. Es como lo llaman los científicos de este área, y cómo se procesa la información en nuestro cerebro. Todos tenemos también conocimiento a largo plazo y experiencias que también incorporamos a nuestro aprendizaje, y todo esto se forma todo esto se conjuga a la hora de aprender, de que nos permite aprender de una forma o de otra, y esto incide en la capacidad de los alumnos, y hay que, por tanto, yo creo que personalizar un poco más el aprendizaje en función de en qué etapa de aprendizaje se encuentra cada alumno y cómo puede abordar cada cosa, cómo aprende, asimila. Y esto quiere decir, hasta hoy no hemos podido hacerlo, porque la única forma que sabíamos hacerlo era tener un tutor en casa, un tutor para cada uno o para cada 2 o 3 alumnos, un tutor para cada 2 o 3 alumnos, y en realidad es imposible. No podemos tener un tutor por alumno, con lo cual los ricos y los que tenían acceso a los grandes expertos se beneficiaban, pero la mayoría de nosotros nos sentamos en grandes aulas que nos clasifican en función de la fecha de nacimiento, y en fin, allá cada uno.
Ese sistema funcionó muy bien durante mucho tiempo. Eso es la gracia de todo, porque nos permitió por primera vez poder universalizar la educación. Y sobre todo en una economía donde no necesitábamos que todas las personas, no necesitamos que todo el mundo encajara dentro de la economía y en el mundo. Pero hoy en la economía de conocimiento, en la sociedad actual, todo esto no encaja. Y hay que cambiar el sistema para que sea más personalizado. Y sé que hablaremos más de esto, y lo que me encanta además es que por primera vez en más de 500 años tenemos innovación disruptiva en la educación que nos permite transformar la docencia. Yo sé que esto disrupción, pues parece que es un término de un máster que nos puede dar miedo, pero básicamente lo que queremos es transformar aquellas cosas que básicamente se ven como caras, centralizadas, inaccesibles, difíciles, y hace que sea más económico y más fácil, más asimilable para que más personas puedan hacerlo. Y esa innovación disruptiva la llamamos aprendizaje en línea. Básicamente es democratizar el acceso al contenido, a los expertos del mundo, de manera que por primera vez realmente podemos replantearnos cómo deben ser los colegios y las aulas para que podamos personalizar el aprendizaje para los alumnos con muchísima calidad y crear, por tanto, muchas más oportunidades para hacer lo que acabamos de ver, con proyectos en comunidades que inciden, que realmente impactan en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Y creo que es una grandísima oportunidad. Es la primera innovación disruptiva desde la imprenta y desde la creación de imprenta. Y para este chaval del que estoy hablando, es que han cogido esa innovación, una forma de, no sé cuántos conocéis la Khan Academy, algunos. Es un sitio web gratuito que muestra, formas de aprender historia, matemáticas, etcétera, y lo han implantado en lo que ellos llaman la clase combinada. Se aprenden con distintos alumnos en un aula. Y Jack pudo volver al principio de matemáticas, pues todo lo básico, sumas, restas, división, y rellenar todas esas lagunas que tenía, y de pronto empezó a acelerar. Y en tan solo 70 días ya no era el cuarto desde abajo, era el cuarto desde arriba. Estaba en el porcentil superior de la clase, hacía cosas que eran muy superior a su nivel. Entonces, en el sistema tradicional, estabas hablando de los doctores, los médicos que cometen un error, y nosotros lo hacemos en las aulas todos los días. No es porque, yo creo que los profesores también quieren personalizar la enseñanza, y no por los niños, no es por los maestros, sino por el diseño del sistema, que está hecho así para normalizar las formas en que enseñamos, examinamos a nuestros alumnos. Yo creo que estamos viviendo un momento muy emocionante, pero necesitamos mucha innovación para llegar a un equilibrio en todo ello. Bueno, pues al final son más preguntas las que surgen cuando les escuchas. I don't know which one of you to start, but I'll start with Mike. No sé quién quiere empezar, pero voy a empezar con Michael. Hemos hablado de blended learning, hemos hablado de cambiar el sistema. Es cierto que cambiar el sistema es muy difícil y no es algo que todos los profesores puedan hacer, no todos los sistemas, no todas las escuelas, ni siquiera a veces para un único estudiante, no todas las familias pueden acceder a este tipo de cambios. ¿Por qué el sistema cambia? Bueno, creo que alguien nos convence de que debemos cambiarlo. ¿Quién empieza a mostrar a los estudiantes que hay una persona a la que pueden seguir? ¿Cómo puede un profesor encontrar los recursos que le llevarán a inspirar a los estudiantes a encontrar su propio camino, su propio ritmo de aprendizaje? Sí, pues esto es una cosa que me he planteado mucho cuando escribo en la prensa, en revistas. Entiendo que, los que me siguen, doy por hecho que ya han leído otros artículos míos. Entonces, escribí un artículo
hace unas semanas que decían, mira, tenemos que olvidarnos de esa etiqueta de los grandes talentos. Todos tenemos talento. Y el etiquetaje de los alumnos hace más daño, sobre todo en un mundo donde podemos personalizar la enseñanza y crear oportunidades para todos. Y unos me decían, eso está muy bien, pero vaya, yo soy un profesor, si tengo que personalizar el aula para todo el mundo. Y mi consejo en ese sentido serían dos cosas. Como profesor, como maestro, empezaría por lo pequeño, no todo a la vez, y no tirar todo por la ventana, todo lo que sabemos. Yo creo tamaño en bits, tacita a tacita. Y uno muy sencillo es el que has dicho, darle la vuelta al aula. Los alumnos se van a casa, quiere decir, pueden ver la lección en internet y después en clase pueden hacer proyectos colaborativos con sus compañeros y siguen, pero como han visto toda la lección, siguen avanzando. Hecho eso, mi experiencia con los profesores es que empiezan a preguntar. Vaya, Johnny parece que no entendió este concepto cuando llegó a clase, y creo que no entendió del todo lo que le había pedido que entendiera el día anterior. Quizás tengo que personalizar algo a este alumno. Quizás debe buscar otro recurso que le venga mejor. Quizás alguno de los alumnos puede ayudarle a crear un recurso que le sirva. Con lo cual empezamos a plantearnos preguntas que nos llevan a este rumbo de transformación. Y no hay que reinventar la rueda. Hay tanto que se está compartiendo y tanta creatividad y tanta colaboración en estos momentos que lo hace posible y que es posible. Hay sitios como Khan Academy donde están creando recursos gratuitos en todo el mundo, donde están creando recursos concretos y específicos para su sociedad. Hay profesores que están también compartiendo sus lecciones en internet y sus ideas. No hay que crearlo uno mismo, ya está ahí. La gran ventaja de estos recursos que tenemos disponibles, francamente, hace 20 años esto parecía misión imposible, daba miedo, pero ya no tanto. Yo creo que hay mucho que nos puede ayudar en este rumbo, en muchas comunidades, por ciento de profesores, maestros que están más que dispuestos para ayudaros en la lección o cualquier cosa que quieras cambiar en ese momento y que os puede ayudar en ese rumbo. Someone said, Sí, hace poco alguien dijo que el proceso del aprendizaje es la relación entre dos personas, el profesor con alguien que aprende, y si la persona no quiere aprender, no hay quien le enseñe, ¿no? Pero bueno, la función, el papel del profesor es el fundamental, del que se habla en muchos debates sobre educación, y bueno, se debe tener se debe cumplir un plan de estudios, hay que cubrir ciertos temas. Kiran, me ha gustado cuando decías que lo más importante para los profesores en tu proyecto, en tu escuela, es que escuchan. Lo más importante de los profesores es que escuchan a los niños, a los estudiantes. Pero ¿cómo hacemos, cómo se consigue que se escuche a los estudiantes y que eso forme parte del plan de estudios, que los niños cubran todos los temas que se tienen que aprender? ¿Es fácil encontrar a alguien que realmente les inspire de esa manera? ¿O qué conceptos necesitan los profesores para hacer llegar eso a los niños? Sí, creo que permanentemente nos preguntamos si puedo cubrir este contenido y además transmitir capacidades. Bueno, a veces es agotador, la educación es agotadora. No sé si me pueden escuchar. ¿Bien? ¿Me oyen bien? Decía que me doy cuenta de que los profesores se olvidan de que ellos son un plan de estudios andante en realidad. Los profesores, nosotros no, a veces piensan, no enseñamos, y yo les digo, pero no necesitas un doctorado para enseñarle a alguien a escuchar. Y los profesores a veces se olvidan de que dentro de ellos tienen eso que tienen que contagiar, esa idea de contagiarle a alguien la alegría, el interés o la pasión por las cosas. Eso es algo que está dentro de nosotros mismos, y a veces no se lo decimos lo suficiente a los profesores, no les hacemos saber que todo
que no necesitan enseñar todo, porque a veces, tienen que enseñar pues ecuaciones, cómo hacer ecuaciones, pero lo que tienen dentro de ellos mismos es lo que va a hacer que esas ecuaciones importen. Si no, las ecuaciones por sí mismas, las matemáticas por sí mismas no tienen tanta importancia. Los profesores deben transmitir su historia, tienen que saber qué enseñar y cómo enseñarlo. Vamos a hablar de cómo ser creativos, de cómo enseñar, de a quién estamos enseñando, por qué les queremos enseñar algo a los estudiantes. Y a veces ese aspecto es el que se pierde. Los profesores deben saber qué enseñar y cómo enseñarlo. Y creo que si los profesores entienden que hay un quién y un por qué, el qué y el cómo es la parte fácil, en realidad. Como lo que decíamos, lo que comentabas de Khan Academy, todos estos materiales que hay, ¿por qué no llegan entonces a todo el mundo? La pregunta es, ¿quiénes somos? Y creo que eso es lo que nos hace pensar en la importancia de la educación y la magia de a quién tenemos que llegar y por qué estoy enseñándole algo a esa persona. Eso es realmente lo que yo creo que es la magia de implicar a alguien, la magia del aprendizaje. Ahora, hablamos de la disrupción, de la innovación disruptiva, pero creo que en realidad hace muchos años ya hablábamos de disrupción y creo que en realidad a veces se pierde la información, a veces nos olvidamos del sentido común, de la importancia de por qué la especie humana aprende. Olvidamos todo esto y debemos replantearlo, reimaginarlo. A veces como especie no hemos evolucionado tanto, por supuesto, sí, la tecnología ha sido toda una revolución, pero sí, entonces lo importante es el quién y el por qué, ¿no? Lo que estabas diciendo, eso es lo que tiene que ver con la disrupción de la que hablaba Michael, porque los estudiantes a los que estamos enseñando hoy en día como especie son los mismos, pero están en un entorno completamente diferente, y eso es lo que hace que la necesidad de transformar el sistema sea tan urgente, porque les podemos enseñar las mismas cosas, pero ellos no lo reciben de la misma manera. El entorno, toda la información que los rodea es diferente, y por eso quiero preguntarte, Michael, tú trabajas en el campo de la educación superior, y eso es algo que me preocupa mucho, porque hablamos de cómo enseñar a los estudiantes en las escuelas, en los institutos, pero luego llega la universidad. Pero antes de llegar al tema de la universidad, ¿qué enseñarles? Estoy pensando en este por qué y quién que decías. ¿Cómo enseñamos y quién enseña a los estudiantes que van a ser estudiantes en 5 o 6, que van a ser, profesores en 5 o 6 años? Es decir, ¿cómo les transmitimos ese espíritu? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran locura de lo que sucede ahora es que básicamente lo que estamos diciendo es como los profesores nuevos que se incorporan conocen la tecnología, y si ellos podrían transformar su técnica, porque como si la tecnología fuera la respuesta, como vienen ya con el bagaje tecnológico puesto, que lo cambien. Es una herramienta que nos permite hacer estas cosas, pero no es la respuesta. Son todas estas prácticas que podemos poner en marcha y despertar esa chispa humana que tenemos dentro. El gran reto para profesores que sí que conocen la tecnología, pero han crecido en el mismo sistema, que decimos que no es el mejor, pero sí podemos utilizar las herramientas que tenemos dentro del sistema. Tienes toda la razón. Creo que a medida que se forman nuevos profesores, terminan los estudios, magistratura, etcétera, permitirles que prueben con ese nuevo entorno, que formen parte de ello, y no decirles directamente, mira, en fin, creo que todos deben comprar mi libro, que tampoco es la respuesta. La respuesta no es aprender acerca del aprendizaje compartido, sino es experiencias, entornos de aprendizaje que podemos crear juntos. Si pudieras diseñar un colegio de cero, para una comunidad o una población determinada o colectivo dentro de tu comunidad, ¿cómo lo harías? Hay grandísimas oportunidades. ¿Qué aspecto tendría? Por ejemplo, usted desarrolló un colegio de cero.
¿Cómo sería si empezaran a tener esas expresiones experiencias, pero no tan inmersivas? Y cambiar la forma que se aprende, el aprendizaje, es lo que realmente incide y es importante. Sí, supongo, esta pregunta es para ambos. Vamos a hablar de recursos, porque cuando hablamos de innovar en educación, normalmente pensamos en el mundo tan inmediato en el que vivimos y olvidamos otras realidades también. Vosotros trabajáis en vuestras comunidades con distintos recursos, en distintas comunidades o grupos. Y me gustaría preguntaros si pensáis que cuando no se tienen tantos recursos, a lo mejor van a responder mejor a esta idea del yo puedo. A veces tienen más autonomía si les decimos, o les empoderamos más si les decimos, puedes hacerlo. A veces si no tienen tantas cosas o tantos recursos, incluso se sienten más empoderados, sienten más la fuerza de ese mensaje. Y en tu caso, si en una escuela, en un colegio, se tienen más recursos, ¿se llegará a esta innovación más rápido o no? Bueno, si las damas primero. Es una pregunta muy interesante. No creo que los recursos o la falta de recursos sea necesariamente un factor relevante para la innovación. Si pensamos en algunas escuelas con muy pocos recursos, como el ejemplo que mostraba, vemos que la tecnología en este caso no va a ser la solución para una situación como la que contábamos en el vídeo, pero aún podemos ser creativos o podemos solucionar problemas. La idea no es que necesitamos recursos para solucionar una necesidad o responder a una necesidad. Creo que olvidamos de que la innovación simplemente por la innovación es simplemente un montón de ruido. Lo que necesitamos es responder a las necesidades del ser humano. Eso es lo que reside en el núcleo de la empatía, de esa empatía que necesitamos. Si para solucionar un problema necesitamos tecnología o recursos, bien, usémoslos. Pero a veces no es así. A veces lo que tenemos es que entender realmente cuál es nuestra necesidad. A veces no estamos intentando entender el uso de la innovación y de las tecnologías, y a veces eso resulta perjudicial. Creo que a veces hay demasiadas aplicaciones en el mercado que dicen, esta es la manera en la que la gente va a aprender a leer, o no, es una locura. Creo que a veces está generando demasiadas interferencias. La idea de la innovación empieza con responder a las necesidades del ser humano, y para enseñar esto necesitamos tiempo, y parece que nadie quiere bajar el ritmo. Todo el mundo quiere llevar un ritmo, y a veces los recursos o la falta de recursos creo que en realidad no es una limitación. Creo que se trata de bajar un poco el ritmo, y a veces hay que ver todas las posibilidades, y a veces esto pasa por bajar precisamente el ritmo. No debemos pensar, tengo que enseñarte todo y luego de repente, Dios mío, esto es demasiado, ¿no? Creo que, así lo entiendo yo. Vaya, termina justo donde quiero retomarlo, porque el design thinking, el diseño, lo llevamos un poco más allá. Es que puedas llevar a cabo tu trabajo, y con eso queremos decir que bajo qué circunstancias, cuáles son tus circunstancias, cuáles son las dificultades que tienes y cómo quieres avanzar dadas estas dificultades. No todas son iguales, tendrás que priorizar, etcétera. Y entonces es entender tu situación y qué es el éxito para ti en ese sentido. ¿Y qué es innovación en ese sentido? Salvo ese avance que dices que la gente ves que pueda avanzar. Todo esto de la innovación disruptiva realmente no funciona, salvo que estés haciendo un trabajo significativo y que incide en las personas. Y lo segundo que quiero decir, ya a nivel más teórico, respondiendo a tu pregunta, la innovación disruptiva, por su propia naturaleza, partes de las personas que no tienen nada de esto.
personas que ni siquiera se pueden permitir ese tutor o esa experiencia en grupo. Y es ahí donde yo creo que es más probable donde tenga éxito. Una historia, por cierto, que de la semana pasada estaba con un colegio pequeño privado de Estados Unidos que cobran, bueno, muchísimo dinero. La matrícula es carísima y están perdiendo alumnos y querían saber por qué. Y uno vino y me dijo, tenía 4 alumnos por profesor, por cada profesor. ¿Te imaginas? Un aula con 4 a 1. Y quiero reducir un poco el coste, quiero que sean 5 a 1. ¿Cómo puedo utilizar el Blended Learning para hacer esto? Y dije, ¿cómo? Mandé. Bueno, usted ha escrito un libro sobre esto, de 4 a 5, usted sabrá cómo hacerlo. Pero ¿por qué vas a utilizar el Blended Learning? Esta aprendizaje combinado. Y entonces yo creo que los sitios con más recursos son los últimos en los que realmente podrían utilizar esto. Porque en Lexington, mis hijos van a ir a la escuela. En Lexington les va muy bien. Ya sea porque los colegios o para las familias de las que vienen, eso podemos hablar en otro momento. Les va bien. Así que no tienen sed de cambio y cargarse algo que ya funciona. Están motivados y quieren conocer cosas y quizás cambiarlas donde sea necesario. Lo último que quiero decir es que lo más prometedor en la innovación es, incluso hemos desarrollado donde no hay colegios. Hay 250 millones de alumnos de distintas edades que realmente no tienen acceso a aulas con profesores. Y ahí se está experimentando con el aprendizaje autónomo. Es decir, podemos darle una tablet para que aprendan las cosas básicas. Yo creo que hay experimentos que se están llevando a cabo muy prometedores, en algunos de ellos trabajo yo, que va a transformar la formación, la educación de los niños. No es transformarlo. Es ese momento mágico en tener fe en uno mismo, en lo que eres capaz de hacer. Y yo creo que las mayores innovaciones van a aparecer primero en esos entornos y después, como un tsunami, arrasarán en el resto y caeremos, digamos. Efectivamente, es así como hay que hacerlo. Pero la pregunta es muy oportuna, el por qué, efectivamente. ¿Por qué no partimos? ¿Por qué no es este el punto de partida? Hay muchas personas que pueden hacer eso. Hay software que puede hacer también lo mismo. Lo que no pueden hacer es llegar a ese momento entre personas y narrar una historia en ese momento que realmente le entusiasme, le despierte la curiosidad, el interés. Y aprendemos por historia realmente. Sí, entonces hemos hablado del sistema, que evidentemente tiene que cambiar. Hemos hablado de los estudiantes, que deben ser inspirados, a quienes debemos escuchar. Y hemos hablado de seguir nuestros propios ritmos, respetar su bagaje, lo que saben antes de llegar al aula. Yo no soy profesora, pero sí soy madre. Y bueno, vamos a hablar un poco también de familia, porque cuando se trata de educación hay distintos conceptos, ¿no? Dentro de cuando estás enseñando, estás guiando, estás acompañando, y bueno, a veces nos equivocamos mucho, pero cuando hablamos de la educación en las escuelas y de cómo enseñan los profesores, me pregunto si los profesores están avanzando o si nos estamos quedando bloqueados, estancados. A veces les pregunto a mis hijos, ¿no?, sobre el colegio al que van, y bueno, hablo con otros padres y me dicen, bueno, es que no puedo ayudar a mis hijos con los deberes porque es que no me manejo, porque los hacen con una tablet, o padres que no entienden por qué sus hijos están viendo un vídeo en YouTube en clase en vez de hacer lo que hacíamos nosotros. Creo que se trata de que las familias y los profesores vayan de la mano en este camino, en animar a llevar este proceso de cambio. Sí, es verdad que no es fácil. Realmente
sobre todo para una generación la generación actual de padres, porque es cierto que no han crecido con esta idea del aprendizaje combinado, semipresencial. Antes aprender era un libro de texto y horas de silencio y ya está. Así se aprendía. Y para estos padres ahora es un montón de información nueva a la que van a tener que afrontar, y es algo muy abierto, es un caos realmente. Y a veces, bueno, ¿por qué un niño está viendo un vídeo para algo de clase? Todo, y bueno, en realidad ese vídeo le lleva a otros 7 vídeos que no son parte de la clase, de lo que tiene que estudiar, y eso puede ser una distracción. Hay una serie de cosas que todavía nos chocan, ¿no? Y esta compaginación de tareas y el hacer varias cosas a la vez, y los padres tienen que acostumbrarse a esta manera nueva en que la mente de los niños que están aprendiendo funciona actualmente. Debemos, lo que decíamos antes, bajar ese ritmo, tener el tiempo para procesar la información. Así que hay muchas dificultades, muchos desafíos que nos trae la tecnología, que nos trae la digitalización. Debemos adaptarnos a ese nuevo ritmo, pero también a veces bueno, tenemos todos estos avances nos pueden distraer. Así que los padres deben darse cuenta de que no es una pérdida de tiempo, sino que esto es algo muy importante para nosotros. Debemos implicar a los padres, que participen, que sean parte de este viaje, que entiendan cuándo y cómo están aprendiendo sus hijos. Creo que estas son las preguntas que debemos hacer que se planteen. Tienen que desempeñar un papel importante dentro de la escuela, y todo esto supone un diálogo adicional y más asesoría, aconsejarles, pero creo que los padres también muchas veces no predican con el ejemplo, precisamente. Así que ellos están todo el tiempo con su móvil, con su tablet, y luego, sin embargo, les dicen a los niños, no, tienes que estar estudiando. Bueno, pero es que mamá o papá no hacen lo mismo. Entonces, bueno, es muy interesante. Estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, y creo que es importante también orientar a los padres, guiarles. Una colega me dice, si quieres saber qué se hace en una familia, indaga qué hacen mientras cenan, qué hacen en la mesa del comedor mientras están sentados comiendo. Y creo que, bueno, debemos también hacer que todo esto sea parte de lo que hacemos en los colegios. Sí, a mi hijo pequeño, si le preguntas, te va a contar absolutamente todo con todo lujo de detalles. Totally agree. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo único que puedo añadir tiene 2 facetas. En términos generales, yo creo que los padres son una fuerza, digamos, conservadora, o prudencial o conservadora, que retienen esto, porque no es, a ver, yo cuando era joven lo aprendí de otra manera, yo no veo que estos niños también tengan esa experiencia, entonces tienden a reservarse cosas. Y a la gente le encanta a los políticos y echarle la culpa a los políticos, pero en los colegios públicos los padres juegan un papel más importante que estamos dispuestos a reconocer, y tiene que ser un contrapeso. Y sí creo que hay que comunicarse con los padres. Lo segundo que he aprendido a lo largo de los años es cuando echas la culpa a alguien sobre algo, hay otros 3 que te apuntan a ti, por cada. Y con eso quiere decir que yo acabo que apuntar a los padres, y yo creo que personas como yo que apoyan esa iniciativa de esta nueva innovación, y no escribo tanto para los padres, pero sí para los legisladores y para los políticos. No se me ha dado muy bien venderles a los padres la forma que les entusiasme, para que tengan en cuenta las cosas que les preocupa a sus familias, a ellos y a sus familias. No estoy diciendo que tengo una respuesta para esto, pero sí creo que sí tenemos que prestarle bastante atención, con bastante tiempo, a pensar por qué a los padres les debe interesar y qué problemática le resuelve a los padres. Sí, me alegra escucharle, porque
es verdad que no les hemos enseñado a las familias cómo acompañarnos en este camino hacia la innovación en educación. Minutos, si alguien del público quiere participar, levantáis la mano y os voy dando turno. Pese a que algunos amigos me dicen que soy nomofóbica, me he dejado el móvil en el bolso, así que no puedo ver si tenemos preguntas por Twitter, con lo cual alguien del espacio, si ve que hay, me lo decís. Estoy muy orgullosa de mí misma porque no estoy pegada al móvil. I think I know what your answer will be, but if we want to... Si queremos cambiar y mejorar, no cómo enseñamos, sino por qué enseñamos, y pensar en quién enseña, debemos centrarnos en los contenidos, en las herramientas o en las personas. Bueno, a ver, ya sabes que voy a decir las personas, por supuesto, pero también creo que es mucho más grande. Yo creo que es el modelo de aprendizaje también. El modelo de aprendizaje en sí, no solamente podemos culpar a las personas. Cuando nos dicen, ¿cómo alguien puede hacer una cosa tan boba? En mi experiencia, las cosas no hacen cosas bobas porque son tontos. Lo hacen porque están funcionando dentro de un contexto donde eso parece que es lo que tienen que hacer, lo inteligente que hay que hacer. Hay que ver el contexto para que puedan tomar otras decisiones. Desde mi punto de vista, mi perspectiva, yo creo que el modelo es lo más relevante. Pero le estaba dando vuelta al tema de las ecuaciones y creo que el contenido importa mucho y hemos de tener cuidado en este mundo en el que se dice que el contenido es un bien común en cualquier parte. Es cierto, se puede ver en cualquier parte, pero hay elementos que son muy importantes para que los alumnos aprendan y conozcan, y que debe estar incorporado a un currículo mucho más amplio para que tengan un contenido cultural que tenéis que formen parte de la sociedad. Es un tejido cultural. Estaba trabajando con la Robinson Foundation, que financia a colegios que utilizan el Blended Learning Design con un currículo muy amplio, con mucho contenido, y que combinan estos dos mundos que parece que se enfrentan a veces, pero yo creo que a veces se ha creado unas dicotomías falsas realmente en la educación. Pero sí creo que el contenido es muy importante, así que tampoco quiero marginarlo del todo. Pero son personas, yo diría que son modelos, personas, contenido, y probablemente las herramientas más abajo. Sí, ¿nos podrías dar un ejemplo de blended learning, de aprendizaje combinado? California. Por supuesto, un colegio en Los Ángeles, en California, uno de mis favoritos, un colegio que no tenía suficiente fondos para contratar a los alumnos, a los profesores que les llaman. Así que es un modelo de rotación para los colegios. Son para niños pequeños, párvulos. Entonces lo que se ha hecho es una aula de 30 alumnos, 10 trabajan en el aula, con el ordenador, otros 10 están trabajando proyectos en grupos y otros 10 están en pequeños grupos con el profesor y se van rotando. Y por cierto, es un colegio de grandísimo éxito, el tercero mejor de California, y el 90% de los niños el gran éxito es que han conseguido reducir el ratio profesor-alumnos, 10 alumnos por cada profesor, y luego se van rotando. Y eso es. Kiran, tú nos hablabas de la idea del yo puedo, pero cuando escucho algunas de tus conferencias, que gracias a la tecnología por poderlas escuchar online, es siempre genial poder escuchar a estas charlas tan interesantes. Oigo cómo explicas esta idea, este concepto del yo puedo, esta idea de ayudar a los niños a pensar en el yo puedo en vez de en el no puedo. Y siempre cuando el no puedo es pensar en la peor posibilidad, el peor escenario, mientras que tú hablas de cambiar eso. Y me gustaría que nos hablases más del poder que supone realmente inspirar a un niño en cuanto a su propia capacidad para cambiar las cosas, porque tú has dicho que
se puede hacer desde que son muy pequeños, pero que luego lo olvidan, porque les dejamos que lo olviden. Pero si no tenemos las herramientas para utilizarlo en los colegios, en las escuelas, ¿cómo podemos inspirarles ese yo puedo? Bueno, yo digo esto siempre. Puede que los niños no nos escuchen, pero sí que nos imitan. Y creo que eso es lo que nos da mucho poder. En realidad, nos están observando permanentemente, son esponjas, absorben todo, nos ven, ven a los adultos, y si le preguntas a un niño cuando llega a casa, muéstrame lo que has visto en el colegio, van a imitar al profesor. Y observan todo, incluso cuando el profesor no les está enseñando. Así que ese poder de imitar es lo que le da la responsabilidad a un profesor cuando entra en el aula. Sabemos que los niños van a copiar nuestros hábitos, la manera en que hablamos entre nosotros, la manera en que nos dirigimos a ellos, la manera en que les hacemos preguntas, cómo respondemos ante un problema. Todo eso lo absorben, igual que en casa. Así que nos olvidamos de las herramientas, de las tecnologías, y sigo diciendo que nosotros somos lo más importante, porque nos imitan a nosotros, y de ahí viene el yo puedo en vez del no puedo. Porque los niños nos imitan, aprenden todo de nosotros. Y así funciona el cerebro humano. Seguimos patrones con los que estamos familiarizados, que nos son conocidos, y necesitamos hacer ese ejercicio. Es muy cómodo hablar a una clase que es de alumnos en silencio. Por supuesto, todo el mundo nos está escuchando, qué bien, todo el mundo está atento, pero como seres humanos trabajamos un poco, buscamos nuestra comodidad, ¿no? Nos gusta trabajar en nuestra zona de confort, pero los niños a veces también van a imitar eso. Así que si hablamos del puedo y no puedo, todo se resume en eso, no hay término medio. En realidad es o puedo o no puedo. Y ahí es donde creo que como adultos y como profesores, muchas veces creo que en desarrollo profesional para profesores, no sé si ocurre siempre así, creo que nos centramos mucho en quién soy como ser humano, pero se enseña mucho sobre pedagogía, tecnología, pero no tanto en concienciación de quiénes somos y qué aportamos al aula. Y como he dicho, todos podemos estar ocupándonos de libros de texto y de tecnología, sí, pero yo soy una propia fuente de aprendizaje y de enseñanza, y a veces me doy cuenta que los profesores no sonríen cuando llegan al aula. Como especie humana incluso diría que hemos dejado de sonreír. Estamos ahí con nuestro teléfono, con el portátil, entras en el metro y todo el mundo está con la cabeza para abajo. Es muy difícil mirarle a la gente a la cara. Porque entonces hay que sonreír y sonreír al otro, y bueno, a lo mejor, uy madre, no, esto es demasiado esfuerzo. Así que bueno, yo les digo a los profesores, vosotros sois la magia. Y un profesor me dijo, bueno, cuando entras en clase con niños, estás muy cerca de Dios. Realmente debemos asumir esa responsabilidad, porque a veces si les decimos a los niños que no, nos escuchan, ¿no? Porque parece que el profesor tiene ese lugar tan importante en la vida de un niño. Debemos ser conscientes de la importancia que eso tiene. Plantamos unas semillas muy importantes en ellos. Sí, este congreso, Enlightened Conference, que hemos mencionado antes, que empieza, que habla sobre la innovación en educación. En vuestra opinión, quería preguntaros a ambos, ¿es un desafío, es la innovación en educación el mayor desafío al que nos estamos enfrentando, y cómo debemos abordarlo? Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento con grandísimas oportunidades. Por primera vez tenemos la posibilidad de reinventar el sistema que hemos creado. En los últimos 100 años tenemos la oportunidad. Y como he dicho antes, democratizar el acceso al conocimiento. Podemos hacerlo de forma interactiva, como nunca hubiéramos imaginado hace 30 años.
creo que hay, por supuesto, retos por delante. Y siendo padre o madre, es muy difícil poder navegar en ese entorno. Pero las oportunidades que están, que tienen los niños para aprender y conocer. Y estoy escuchando lo que dices. Todas las veces que he metido la pata como padre en la última semana, y si me he equivocado con lo que es, en fin, compasión, pasión, etcétera, pero darle un abrazo a tu hijo, decirles que les quieres, que son capaces de hacer cualquier cosa, que pueden crear cosas y hacer un modelo de esto todos los días. Creo que estamos hoy viviendo en un momento en el que esto se ha democratizado y que nunca antes lo hubiéramos vivido. Lo hemos visto. Sí, yo creo que a veces hay personas muy inteligentes en el mundo que, sin embargo, se equivocan enormemente. Tenemos muchos ejemplos en la historia de científicos que se han equivocado y han creado una bomba, o médicos que han matado a niños. Así que, bueno, creo que no es eso de lo que debemos preocuparnos. La tecnología, si no está al servicio de un futuro más sostenible, es completamente inútil, en mi opinión. Creo que tenemos muchas oportunidades. Es muy emocionante todas las oportunidades que nos brinda la tecnología, porque realmente podemos ver muchísimas nuevas posibilidades, pero empezamos de nuevo cuando una persona lo utiliza y lo pone al servicio de algo positivo. Olvidamos la historia, olvidamos todo lo que la tecnología ha sido a lo largo de la historia, y ha habido casos en los que líderes muy inteligentes y brillantes han hecho cosas muy negativas, y creo que lo importante es que si no entendemos el poder que tenemos en nuestras manos, bueno, realmente pues los resultados pueden ser desastrosos, porque los cambios actualmente son tan rápidos. Estamos viviendo en un mundo en el que noticias falsas que se viralizan. No hemos tenido un contexto como este anteriormente. Debemos ralentizar, bajar el ritmo y darnos cuenta de que con un simple clic enviamos información que puede hacer un daño increíble. Así que, bueno, sí, son momentos fascinantes. Vivimos en un momento fascinante y tenemos enormes posibilidades, pero los niños deben entender el poder que todo esto nos otorga, y esa es la razón por la que van a existir las escuelas en el futuro. Really quickly. Y sí, para sumar lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con esos retos, y porque creo que es una oportunidad. No obstante, pienso que es una oportunidad porque nadie sabe exactamente cómo será ese futuro y cómo debería de ser ese futuro. Pero como formadores, como profesores, tienes la oportunidad de crearlo, de diseñarlo ahora. Es una grandísima oportunidad, pero lo puedes hacer a tu medida. Gracias a Michael y a Kiran por acompañarnos, gracias a vosotros que habéis venido hasta Gran Vía, y gracias a los que nos han seguido por el streaming o por redes. Mientras se producen todos estos cambios de los que se está hablando en Enlighted estos días, niños y adolescentes de todo el mundo ya están creciendo en un mundo muy digital y muy rápido, pero necesitan que los adultos que estamos a su alrededor les acompañemos para tomar decisiones, para desarrollar su talento al máximo y sobre todo para convertirse en el futuro en la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Hablar de innovar en educación, hablar de educar, hablar de ser disruptivo y provocar cambios es sin duda responsabilidad de los gobiernos, de las administraciones, de los grandes ejecutivos, de las grandes compañías. Es sin duda responsabilidad de personas como Kiran y Michael, que hablan por todo el mundo de estos temas. Es responsabilidad de los centros educativos, de las universidades. Es responsabilidad de los profesores, sin duda. Es responsabilidad de los padres. Es responsabilidad de todos. De alguna manera, yo lo que creo que tenemos que hacer, porque es el espíritu de Enlighted y el que quizás todos deberíamos abrazar, es reconocer que efectivamente existen retos asociados a la digitalización de la sociedad y al ritmo en el que vivimos y en cómo esto ha cambiado la forma en la que hacemos todo. Hay retos y que tenemos que afrontarlos, pero que probablemente los afrontemos mucho mejor si reconocemos las oportunidades de hacer cosas reales en el día a día, todos y cada uno de nosotros, en el nivel en el que podamos, con un I can, con un you can, con un let's do it,
o con un lo que sea. Os invito a ponerlo en práctica todos en el nivel en el que podamos, para ser todos un poquito agentes de cambio y dar ejemplo a quienes están creciendo. Muchas gracias por venir.